Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, Donald Trump y los paraísos fiscales. En Colombia, una reforma tributaria penaliza con cárcel la evasión fiscal. ¿Medida efectiva o cortina de humo? Y con las elecciones en Ecuador, Rafael Correa deja el poder luego de 10 años. Hablamos con su canciller sobre las iniciativas del gobierno contra los paraísos fiscales. Y en el último capítulo de nuestra breve historia de los paraísos fiscales, viajamos desde el estallido financiero del 2008 hasta nuestros días. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Empezamos el programa con esta nueva era de Donald Trump. Y hay que decirlo que esta nueva era empezó con todo. Eliminación del programa de atención a la salud de Barack Obama, el Obamacare, revisión de los tratados de libre comercio, política inmigratoria xenófoba, una política nuclear y climática que rompe consensos previos, en fin, en estas semanas no parece haber quedado títere con cabeza. En medio de estas novedades, la política fiscal también ha sido modificada. Oscar Ugarteche, profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y autor de Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional, explicó a Justicia Impositiva los principales lineamientos de la política fiscal de Trump. La política fiscal de Donald Trump es una repetición de las políticas fiscales de los republicanos a lo largo de la década del 70 en adelante. No hay nada nuevo. Bajarle impuestos a las corporaciones, bajar impuestos a los ricos, básicamente, y aumentar el gasto. Por eso es que tanto Bush o Reagan como Nixon en su época dejaron a la economía americana en unos estados catalépticos. Y han logrado, además, a lo largo de los años, bajar la presión fiscal corporativa de un poco más de 6% del PIB en los años 60 a un poco menos del 2% ahora. En otras palabras, el multimillonario Donald Trump va a ser uno de los principales beneficiarios de su propia política impositiva. En los últimos 45 años, como prueba de transparencia y honestidad, todos los candidatos presidenciales de Estados Unidos dieron a conocer sus declaraciones impositivas durante la campaña electoral. Trump decidió que no. La justificación que dio es que no podía porque había una auditoría pendiente sobre su declaración impositiva. Convengamos, Marta, que como excusa no es muy fuerte que digamos, en Estados Unidos que haya una auditoría pendiente no es un impedimento legal a que alguien presente su declaración impositiva. De manera que si quería enterrar el tema, Donald Trump no lo logró. La legislación estadounidense establece que cuando más de 100.000 personas solicitan algo al gobierno, el gobierno tiene como mínimo que responder a la demanda. Y eso fue lo que pasó. Apenas asumió Trump, hubo unas 250.000 personas que le exigieron que dé a conocer su declaración impositiva. Sí, el gobierno está obligado por ley a responder esta petición. Pero la ex jefa de campaña de Trump y actual asesora, Kellyanne Conway, no se explayó mucho sobre el tema. Dijo que el presidente no daría a conocer su declaración impositiva y basta. Esta respuesta obviamente avivó la curiosidad y la especulación. Entre otros, la organización de Julian Assange, Wikileaks, señaló que publicará toda la información que consiga sobre Trump al respecto. Y como sabemos, Wikileaks suele conseguir información súper reservada. En todo caso, lo que queda claro es que el tema no está cerrado. El consuelo para Trump es que en sus reuniones de gabinete no estará solo en esta suerte de ambigüedad o limbo. En su declaración ante el Comité Senatorial de Finanzas, el candidato al Ministerio de Finanzas, Steven Mnuchin, tuvo que explicar por qué no había declarado unos 100 millones de dólares en bienes que incluían propiedades en Nueva York, Los Ángeles y México. Mnuchin dijo que había sido un descuido. Parece una broma, ¿verdad? Uy, se me pasaron por alto no $1,000 o incluso 10,000, sino
100 millones de dólares. Y no los vi, no sabía dónde estaban, se me traspapelaron. Bueno, si uno examina el currículum vitae de Mnuchin, es fácil ver por dónde viene este descuido. Mnuchin fue un alto ejecutivo de la banca de inversión Goldman Sachs y de hedge funds. Hedge funds son fondos especulativos de alto riesgo. Tanto los bancos de inversión como estos fondos especulativos, estos hedge funds, se caracterizan por tener una muy fluida relación con paraísos fiscales. Todos tienen subsidiarias en centros financieros de total secreto bancario y de absoluta opacidad. Pero además, Marcelo, los números de Trump no cierran. Si a la reducción de los impuestos a la renta personal se le suma una disminución de impuestos corporativos del actual 35% a un 15%, y a esto se le agrega el billón de dólares que Trump ha prometido invertir en infraestructura, la pregunta inevitable es: ¿de dónde sale el dinero? Bueno, Trump y su equipo han insinuado que va a haber un blanqueo amnistía fiscal para las multinacionales que repatrien el dinero que tienen en paraísos fiscales. La idea es que si se les garantiza esta amnistía, este blanqueo, y se les baja el impuesto corporativo, regresará el dinero que las multinacionales tienen en paraísos fiscales, unos 2 billones de dólares. Y ahí sí más o menos cerraría las cuentas. Es decir, si las multinacionales traen 2 billones de dólares de los paraísos fiscales, la mitad cubriría la inversión pública que prometió Trump y la otra mitad cubriría la reducción impositiva. Sí, pero la pregunta es si las multinacionales van a traer el dinero y también dónde está exactamente este dinero. Cuando hablamos de paraísos fiscales estamos en un mundo de espejismos. Según Oscar Ugarteche, una buena parte de este dinero está en los llamados Hedge Act Banks, un tipo de banco estadounidense autorizado a operar directamente con paraísos fiscales. El sistema bancario americano es bífido. Tú tienes un sistema bancario, llamémosle así, nacional, y tienes junto a ese una cosa que se llaman los bancos del Edge Act. Edge como borde, los Edge Act Banks no son bancos, son cuentas al margen de la ley americana. Todos los bancos tienen cuentas Edge Act y tienen las cuentas regulares. Las multinacionales todas funcionan con cuentas en los Edge Act Banks. Así es que regresar no va a regresar nada, ahí está. Lo que va a hacer es formalizarse, si tú quieres, en términos tributarios. ¿Para qué van a hacer eso? ¿Para qué formalizar un dinero que está libre de todo impuesto? ¿Para qué? No tiene sentido. Tax Justice Network siempre ha considerado a Estados Unidos uno de los grandes paraísos fiscales del mundo, pero además hay un refrán que se empezó a usar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se convirtió en primera potencia mundial. El refrán dice que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Y la pregunta que le hicimos a Oscar Ugarteche es si esta disminución del impuesto a las grandes multinacionales de la primera potencia mundial va a afectar a otros países, es decir, si será una medida contagiosa que obligará al resto del mundo también a bajar impuestos corporativos para atraer inversiones. Así como se está abriendo una guerra comercial, se va a abrir una competencia tributaria y una competencia salarial, ambos, a la baja. Cada quien va a tratar de cobrar los menores impuestos posibles para atraer la inversión extranjera, pero las transnacionales no fabrican sino en algunos sitios. No es el caso de que las transnacionales fabrican en todo el mundo dependiendo de la tasa tributaria, porque la fábrica se coloca no solamente dependiendo de la tasa tributaria, sino dependiendo de la calidad de la mano de obra, de las condiciones existentes en el país, de la facilidad de transporte, de la infraestructura, etcétera. O sea, se coloca dependiendo de un montón de otras cosas y, por supuesto, de la distancia del mercado al que quieren llegar. Oscar Ugarteche, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en México y autor de la recientemente publicada Historia crítica del Fondo Monetario Internacional. La pregunta que plantea Ugarteche es clave para estos años oscuros. ¿Sirve esta política de reducción impositiva de las corporaciones para atraer inversiones o es simplemente una competencia demente entre países para ofrecer cada vez más al gran capital y desfinanciar al Estado? En 2013, el Centro Interamericano de Administración Tributaria, el CIAT, publicó un informe sobre este tema en América Latina. La conclusión de
del informe fue, la verdad, contundente. Las exenciones impositivas, dice este informe, desfinancian al Estado sin servir en lo más mínimo para atraer inversiones. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Red de Justicia Fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Un cálculo conservador estima que los colombianos tienen unos 100.000 millones de dólares aparcados en paraísos fiscales. Es una suma, diría, bastante considerable, sobre todo si se piensa que Colombia se encuentra entre los países de más baja recaudación impositiva y de más baja inversión social de América Latina. En abril, los Panama Papers sacaron a relucir otra anomalía del sistema impositivo colombiano, porque Colombia es uno de los pocos países de Occidente donde la evasión fiscal no es un delito, tal como les informamos en el programa de julio del año pasado. Es decir, que esos colombianos que tienen 100.000 millones de dólares en paraísos fiscales no están cometiendo ningún delito según la legislación colombiana. En el peor de los casos están cometiendo una infracción administrativa leve, algo así como cruzar un semáforo en rojo. Ahora bien, este 1 de enero entró en vigor una amplia reforma a la ley tributaria colombiana que establece penas de hasta 9 años de cárcel para grandes evasores. Le preguntamos a Mario Valencia de la Red de Justicia Impositiva de Colombia si con esta reforma la evasión fiscal se convirtió en delito en Colombia. Todavía penalmente no existe la tipificación del delito de evasión tributaria porque lo que se aprobó fue la reforma tributaria. Eso implicaría llevarlo también a una discusión en el Código Penal. Digamos que por lo pronto seguiría siendo administrativo, pero además es una especie de astucia de parte del Ministerio de Hacienda. Se dice que las personas que paguen la evasión, o sea, si son descubiertas y pagan lo que no han pagado en impuestos más una sanción, pues quedarían automáticamente excluidos de la sanción de cárcel. Entonces, digamos que en la práctica no es la penalización de la evasión. La medida tiene un lado vistoso que suele caer bien a muchos electorados, la mano dura. En apariencia, el Estado endurece su posición frente a los grandes evasores luego del escándalo revelado por los Panama Papers de las cuentas de colombianos en el extranjero. Pero las apariencias, como sabemos, muchas veces engañan. La realidad es que si uno analiza el universo al que se aplicaría esta pena de cárcel, este universo es muy reducido y además es muy difícil de probar. Según la reforma tributaria, se aplicaría nada más que a evasores de más de 5.000 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 1.800.000 dólares. Esto plantea un problema logístico porque los organismos del Estado, en el caso colombiano, la DIAN, tiene que probar la existencia de esta suma que probablemente estará distribuida en distintas cuentas de distintos paraísos fiscales y con distintos nombres de compañías, como indicó a Justicia Impositiva Mario Valencia. Hemos tenido casos recientes muy graves de corrupción de más de 4.000 millones de dólares, como por ejemplo en el caso de la construcción de la refinería de Cartagena o la evasión de riquezas hacia los paraísos fiscales, los Panama Papers y otros actos de corrupción, pero también por ejemplo en el caso de Odebrecht. Entonces, parte de perseguir a los evasores pues también implica un fortalecimiento del Estado en su conjunto para detectar actos de corrupción, por un lado, pero también de la administración tributaria para poder perseguir a los evasores, y ninguna de esas dos está en la reforma tributaria, ni el fortalecimiento del Estado por un lado, pero mucho menos en el caso específico de la evasión, el fortalecimiento de la DIAN, que sigue funcionando con muy pocos recursos humanos y con muy pocos recursos financieros también para lograr una efectividad mayor a la evasión, que es altísima en el caso colombiano, de alrededor del 20 o 25% de la tributación total. A esta altísima evasión fiscal, que como nos decía Mario Valencia se encuentra entre el 20 y el 25%, se suma la caída de los precios petroleros, que han tenido también un impacto muy fuerte sobre la recaudación.
En este sentido, la clave de la reforma fiscal del gobierno de Juan Manuel Santos está en un alza de la tarifa general del IVA que va del 16% al 19% para paliar el déficit fiscal que rozó un 4% en 2016. El IVA es el impuesto al consumo y tiene la ventaja de que es mucho más fácil de recaudar que otros impuestos, pero tiene la gran desventaja de que es un impuesto regresivo, es decir, se le cobra a todo el mundo lo mismo por lo que consume, sin distinguir entre un millonario o alguien que se encuentra por debajo del nivel de la pobreza. No sorprende entonces que esta reforma fiscal que entró en vigor en enero esté profundizando la violenta desigualdad colombiana. Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva Mario Valencia. Es una reforma fiscalista puramente, es una reforma recaudatoria, es una reforma que profundiza la regresividad de la estructura tributaria del país, en un país que ya es uno de los 10 más desiguales del planeta, con una estructura tributaria que no mejora ni en un punto la desigualdad antes y después de impuestos, sino que por el contrario es una estructura que, como nosotros lo demostramos desde Justicia Tributaria, con esta reforma que se aprobó en el año 2016, aumenta la desigualdad en 1%, midiéndolo por el índice de Gini, entonces va a profundizar la desigualdad del país. Mario Valencia, de la Red de Justicia Impositiva de Colombia. Es interesante porque cuando hay déficit fiscal, el mensaje dominante en muchos medios es que se trata de un país que gasta por encima de sus posibilidades. ¿Es esta la realidad de Colombia? Vamos a los datos. A nivel mundial, en una comparación del gasto público de 188 países, Colombia se encuentra en el puesto 106, es decir, que está de la mitad para abajo en el gasto público comparativo de distintos países del mundo. Más allá de algunos puntuales hechos de despilfarro o corrupción que se ven tanto en el sector público como en el privado, de derroche fiscal no hay ni señales. Si el problema del déficit fiscal no está del lado del gasto público, entonces está del lado de la recaudación. El país no recauda lo que debe recaudar para financiar el gasto. Colombia es uno de los países con más evasión fiscal de América Latina. Solo en Panamá hay unas 50.000 compañías fantasmas colombianas. Los famosos Panama Papers descubrieron apenas 850. Las elecciones presidenciales en Ecuador ponen fin a una década de gobierno de Rafael Correa. Cuando Correa asumió en 2007, Ecuador venía de tener 7 presidentes en 10 años. Así que la mera continuidad política del gobierno es un logro en sí mismo. Con buenos precios internacionales para las materias primas, Correa se distinguió de gobiernos previos por una fuerte expansión de la inversión estatal y una política de redistribución. Uno de los rasgos que llama la atención de estos 10 años de Correa son las 3 iniciativas que llevó adelante sobre paraísos fiscales. En el 2009 aprobó una ley que prohibía a empresas con vínculos con paraísos fiscales ser proveedoras del Estado. El año pasado, poco después de la publicación de los Panama Papers, propuso un referendo para prohibir que funcionarios públicos y políticos elegidos por el voto tengan intereses en paraísos fiscales y en septiembre impulsó en Naciones Unidas la formación de un organismo supranacional para la eliminación de los paraísos fiscales. Te diría, Marta, que en el mundo actual es como mínimo bastante inusual que un mandatario presente en una década 3 iniciativas que tocan puntos clave del mundo de los paraísos fiscales. Uno de los interrogantes es si estas iniciativas tendrán continuidad con el nuevo gobierno que asumirá el 24 de mayo. Hablé con Guillaume Long, canciller del gobierno de Correa, a quien comencé por preguntarle por lo que sucedería con el resultado del referéndum con un nuevo gobierno. Yo no veo cómo un nuevo gobierno que se posesione pues el 24 de mayo, que es el cambio de gobierno, pueda ir en contra de la voluntad popular expresada en un referéndum de forma democrática a través del sufragio universal. Yo eso sí no quiero ni vislumbrarlo, porque sería un acto de puro autoritarismo y de irrespeto a la democracia de nuestro país, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la otra pata de la iniciativa contra los paraísos fiscales? En enero el Ecuador asumió la presidencia del G77 más China, que es el grupo más importante de la ONU, que está compuesta por 134 países y está impulsando esta iniciativa para formar un organismo supranacional
para eliminar por completo los paraísos fiscales. ¿Qué va a pasar con esta iniciativa con el nuevo gobierno que asuma el 24 de mayo? Bueno, mira, de nuevo, Marcelo, te digo, yo no puedo pronunciar sobre qué haría un gobierno de distinto tinte ideológico, por eso creo que es tan importante que haya continuidad. Ahora, la política nuestra de lucha contra los paraísos fiscales tiene obviamente un correlato internacional, es decir, al esfuerzo doméstico de llegar a este pacto ético nacional en el que las élites no sigan evadiendo impuestos, no sigan eludiendo su responsabilidad, porque no hay que olvidar que este discurso, ¿no?, de que yo hago lo que me da la gana con mi plata, ¿no?, es inaceptable en el contexto de un contrato social. Este razonamiento explica en gran medida por qué América Latina sigue siendo, para vergüenza de los latinoamericanos, el continente más desigual del planeta. Mientras tenemos nosotros migrantes que salieron del país huyendo, digamos, de la falta de oportunidades, de la crisis económica, de la inestabilidad política y salvando incluso la economía, la macroeconomía nacional a través de sus remesas, porque llegamos a un punto en que las remesas fueron el primer rubro de ingreso de divisas al país. Mientras sucedía eso, hemos tenido élites que han sacado, ahí sí, por millones y millones de dólares, el dinero del país y que lo han escondido en paraísos fiscales. Y siento que esta nueva coyuntura, la coyuntura de los Panama Papers, está generando un creciente consenso de que hay que retomar el tema y que retomarlo con fuerza. Y eso significa retomar viejas ideas, por ejemplo, como la creación de un cuerpo intergubernamental en el seno de las Naciones Unidas para luchar por la justicia fiscal. El canciller ecuatoriano Guillaume Long. Como en otros países, los Panama Papers no dejaron títere con cabeza en Ecuador. Exfuncionarios de Petroecuador y contratistas de la empresa energética durante el gobierno de Correa fueron denunciados por sus vínculos con paraísos fiscales y están siendo investigados por la justicia. En los Panama Papers figuraba el nombre de un primo de Correa, expresidente del Banco Central, y el del procurador de la Nación. El mismo Correa tuvo un enfrentamiento con el diario El Universo, que participó de la investigación. Pero además el gobierno de Correa dio marcha atrás al decreto de 2009 que prohibía todo vínculo con los paraísos fiscales de los proveedores del Estado. En septiembre de 2015 Correa derogó el decreto en un intento de atraer inversión extranjera en un momento en que, con la caída de los precios petroleros, las finanzas del Estado estaban más comprometidas. Es curioso que esta iniciativa fue retomada en mayo del año pasado por Barcelona y en diciembre pasado por más de 30 municipios españoles. ¿Cómo se interpreta entonces este paso atrás de Correa? Desde la capital de Ecuador, Quito, responde Pablo Iturralde, director de CEDES, el Centro de Desarrollo Económico y Social del Ecuador. Yo creo que esto es una muestra de que no estamos en un camino fácil de lucha en contra de los paraísos fiscales. Pueden existir retrocesos, nos podemos incluso estancar, y eso va a depender de lo que se haga o dejemos de hacer, como sociedad, como gobiernos, como movimientos sociales, como ciudadanos. El decreto fue derogado debido a presiones de los intereses de la inversión extranjera directa. Esto es sumamente sensible, sobre todo para algunas actividades, como por ejemplo las compañías petroleras que manejan millones de dólares al año con recursos estratégicos del país y que tienen contratos con el Ecuador. Pablo Iturralde, director de CEDES, el Centro de Desarrollo Económico y Social de Ecuador. El cálculo más conservador es que hay entre 50 y 70 paraísos fiscales en todo el mundo que manejan unos 24 billones de dólares, es decir, más de lo que produce Estados Unidos en un año. Más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales. Un ejemplo de los Panama Papers. De las 200.000 compañías mencionadas en estos papers, más de la mitad están registradas en las Islas Vírgenes Británicas, unas islas con 28.000 habitantes solamente y 950.000 compañías, que si me dan bien las cuentas son 37 compañías por habitante. ¿Cómo es posible que se dé tanto espíritu emprendedor en las Islas Vírgenes Británicas? Como contábamos en capítulos previos de nuestra breve historia de los paraísos fiscales, esta maquinaria de empresas fantasmas, de evasión fiscal, de desfinanciamiento de la inversión estatal en educación, salud e infraestructura, se expandió en los años 60 de la mano del Reino Unido y se universalizó en los 70 con la plena incorporación de Estados Unidos a su mecánica. Pero solo con el estallido financiero del 2008 el mundo comenzó a comprender lo que estaba pasando.
La caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 desató la peor crisis económica mundial en 80 años, una crisis que, dicho sea de paso, todavía no hemos resuelto. A más de 8 años del comienzo de la crisis, la economía global está estancada. Hay amenazas de quiebras de gigantes financieros y la deuda planetaria ha aumentado en más de 60 billones de dólares en los últimos 8 años, es decir, casi el equivalente de lo que produce todo el planeta en un año. Y no es casualidad, el sistema internacional que se montó en las últimas décadas, dominado por el sector financiero y una liberalización a ultranza, generó una crisis tras otra. En la década del 90 tuvimos el efecto tequila con México, el efecto vodka con la crisis rusa, el efecto asiático con Tailandia, todas debacles financieras que empezaban en un lugar y se expandían como un reguero de pólvora por otros países en desarrollo y que generaban una enorme inestabilidad, generaban empobrecimiento, pérdida de empleos, etcétera, etcétera. El gran estallido financiero de 2008 tuvo un rasgo diferente, y es que nació en el presuntamente estable y presuntamente ordenado primer mundo, y desde ahí, desde el primer mundo, se expandió por todo el planeta. En aquel 2008, en medio de un pánico generalizado de quiebras en cadena y catastróficas caídas de las bolsas, los gobiernos salieron al rescate de los principales bancos mundiales. Según confesaría años después el entonces ministro de Finanzas británico Alistair Darling, la crisis de liquidez fue tal que el mundo estuvo a punto de que no quedara dinero en los cajeros automáticos. Y bueno, la pregunta es bastante obvia, es decir, ¿cómo sucedió esta crisis descomunal sin que prácticamente ningún político, banquero, académico, periodista, regulador y financista del mundo se dieran cuenta? Una de las explicaciones de esta crisis descomunal que nadie vio venir es la existencia de estas jurisdicciones de secreto bancario donde se desarrollaban operaciones financieras dudosas que nadie podía controlar. La impenetrable opacidad de estos centros financieros offshore permitió que creciera como un cáncer una ruleta especulativa de inversiones canalizadas por oscurísimas compañías registradas en paraísos fiscales. En abril de 2009, los países del G20, que concentran más del 80% de la riqueza mundial, se reunieron en Londres para acordar un paquete de medidas para lidiar con la crisis. Al finalizar el encuentro, el anfitrión, el entonces primer ministro británico Gordon Brown, anunció el fin de los paraísos fiscales y el secreto bancario. We have agreed that there will be an end to tax havens that do not transfer information on request. Acordamos que se pondrá fin a los paraísos fiscales que no den la información que se les solicita. El secreto bancario del pasado debe terminar. La Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico publicará una lista de los paraísos fiscales que no cumplan con estas regulaciones. A list of tax havens that are non-compliant and where action must immediately be taken. Gordon Brown hablaba como si tuviera una varita mágica que le permitiera terminar con un problema incubado durante décadas en una cumbre de países de 2 días. La realidad era, por supuesto, infinitamente más compleja, pero la clase política necesitaba entonces demostrar que estaba haciendo algo frente a todo el descalabro económico y social que había producido el sector financiero. Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro, el estudio más exhaustivo sobre la historia de los paraísos fiscales, señaló a Justicia Impositiva que, a pesar de esta débil respuesta de la clase política mundial, el estallido financiero cambió las cosas. Por primera vez en la historia se puso un freno a la actividad de los paraísos fiscales. La sociedad civil creó una nueva narrativa sobre los paraísos fiscales. Antes nadie hablaba del tema, salvo para decir que eran una especie de exótico lugar que concernía a celebridades y mafiosos. La nueva narrativa dejó en claro que eran algo mucho más importante y destructivo de lo que se pensaba. La crisis también creó una nueva dinámica política porque los gobiernos necesitaban financiamiento. La evasión fiscal se volvió importante. Y al mismo tiempo había una nueva furia en el mundo ante la desigualdad, ante élites que no rendían cuentas frente a nadie, ante la globalización. Unaccountable elites, globalization.
Esta repentina conciencia frente al descalabro económico mundial se profundizó con escándalos como los LuxLeaks, que mostraron la complicidad de Luxemburgo con multinacionales para la evasión impositiva en el resto de la Unión Europea, y también con las gigantescas denuncias de los Panama Papers. En términos concretos, sin embargo, hubo avances limitados. A fines del año próximo habrá más de 100 países que se regirán por el intercambio automático de información bancaria, una medida que va mucho más allá de lo anunciado por el primer ministro Gordon Brown en la cumbre de los G20 en 2009, pero que de ninguna manera soluciona el problema. Este mecanismo de intercambio automático de información bancaria obliga a un país a informar automáticamente a otro si uno de sus ciudadanos tiene una cuenta en ese país, un modo de controlar que las grandes fortunas no se escondan bajo el secreto bancario de los paraísos fiscales para evadir impuestos. Otro importante mecanismo en marcha es el informe país por país de las multinacionales que son los máximos evasores del planeta, para que quede claro dónde obtienen sus ganancias y dónde deben pagar impuestos. Estas iniciativas son un avance, pero tienen limitaciones técnicas y agujeros legales. El obstáculo más duro, más infranqueable, sin embargo, es la voluntad política. La presidencia de Donald Trump, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una economía global que no arranca y los enormes intereses financieros en juego impiden una reforma profunda del sistema, como nos cuenta Nicholas Jackson. I think now we're in a situation where all the pieces are up in the air. You have Brexit, you have whole... Pienso que todas las piezas están en el aire. Europa está en una crisis profunda. Brexit, Trump, nadie sabe qué puede pasar. No podemos descartar un nuevo estallido. La crisis puede tener un efecto positivo porque en 2008 nadie estaba preparado para lo que pasó. Hoy hay mucha más conciencia, pero nadie sabe lo que va a ocurrir. Es todo muy incierto. So in a sense, growth could be a very dark thing and crisis could be a very positive thing, but it's all very uncertain. Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro. Con lo que llegamos al final de este largo viaje por la historia de los paraísos fiscales. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15 @gmail.com. justiciaimpositiva15 @gmail.com. Desde Londres y de los paraísos fiscales se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.